La noche descendía sobre el antiguo Egipto con un silencio tan profundo que parecía no pertenecer al mundo de los vivos. El desierto respiraba lentamente bajo la luz pálida de la luna, y el Nilo avanzaba como una serpiente oscura entre sombras y reflejos. A lo lejos, las pirámides recortaban su silueta contra un cielo inmóvil, como si vigilaran el destino de los hombres desde una eternidad imperturbable. Pero más allá de los caminos conocidos, más allá del alcance de los peregrinos y los mercaderes, se alzaba un templo prohibido, un santuario construido con piedra negra, cuyas columnas gigantescas parecían sostener el firmamento. No había risas, no había pasos, no había vida ordinaria en su interior, solo una quietud sagrada, tan pesada que obligaba al alma a inclinarse. Esa noche, una joven virgen avanzaba por los corredores iluminados apenas por lámparas de óleo. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío, dejando huellas que el viento interno parecía borrar antes de que cualquier mortal pudiera recordarlas. Las sacerdotisas la observaban en silencio, con una mezcla de compasión y temor, pues sabían que el destino que la aguardaba no era un honor, sino una prueba que muchas no lograban soportar. En el santuario interior, los sacerdotes aguardaban inmóviles, envueltos en túnicas de lino que se movían como sombras vivas. Ninguno hablaba, ninguno respiraba más de lo necesario. Eran los guardianes de un rito más antiguo que el propio reino, un rito que había sobrevivido a dinastías, guerras y dioses olvidados. Cuando la Virgen cruzó el umbral de la cámara sagrada, la enorme puerta de piedra se cerró detrás de ella con un sonido grave, casi animal. La vibración recorrió el templo entero, como si algo despertara bajo la tierra. La joven no retrocedió. Su cuerpo temblaba, pero su espíritu permanecía erguido, porque sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no pertenecía a este mundo, y que al amanecer, si sobrevivía, jamás volvería a ser la misma. Si estas historias escondidas tocan tu alma, suscríbete y acompáñanos a desenterrar la verdad que el tiempo intentó sepultar bajo arena y silencio. El Egipto en el que este rito sobrevivía no era el de los faraones gloriosos, ni el de las grandes victorias inscritas en piedra. Era un Egipto tardío, desgarrado entre la tradición ancestral y los vientos de un mundo cambiante. Los templos, antaño centros del conocimiento y la vida espiritual, ahora luchaban por conservar su poder, y los sacerdotes, últimos guardianes de los misterios, se aferraban con desesperación a rituales tan antiguos que ni ellos recordaban su verdadero origen. Entre esos misterios estaban las vírgenes del templo. No eran mujeres comunes, eran escogidas desde niñas, elegidas por señales que solo los sacerdotes afirmaban comprender. Vivían aisladas del mundo exterior, dedicadas al canto sagrado, a la lectura de los cielos, al estudio de las hierbas y al silencio ritual. Para el pueblo, eran seres puros, casi etéreos, tocados por la divinidad, pero también eran temidas, porque se decía que si uno osaba mirar demasiado tiempo a una virgen consagrada, podía sentir un peso extraño en el alma, el peso de un conocimiento que no pertenece a los mortales. Los sacerdotes justificaban sus prácticas afirmando que la pureza de estas mujeres sostenía el equilibrio entre los dioses y los hombres. Sin ellas, decían, el orden sagrado se derrumbaría, pero en privado, algunos reconocían que había un rito del cual nadie hablaba abiertamente, un rito reservado solo a unas pocas, un rito que podía quebrar el espíritu. Los textos antiguos mencionaban este ritual en metáforas: el descenso al oído del mundo, la marca de los invisibles, la sombra que purifica. Ninguno describía claramente qué ocurría allí. Ningún escriba se atrevió a escribirlo, y quienes lo vivían no hablaban jamás. Pero una frase encontrada en un fragmento de papiro, escrita por un sacerdote anciano, insinuaba la verdad: no tememos su muerte, tememos su regreso, porque lo que ocurría en aquel recinto prohibido no era un sacrificio físico, sino una prueba espiritual tan profunda que transformaba para siempre a quien la sobrevivía. El conflicto no comenzó con gritos, ni con visiones, ni con señales del cielo. Comenzó con un susurro apenas perceptible entre las paredes del templo, como si la piedra misma hubiera exhalado un aviso. La joven virgen escogida para el rito
empezó a notar pequeñas fracturas en la quietud que había gobernado su vida desde niña. Una sacerdotisa que evitaba mirarla directamente, una lámpara que se apagaba sin viento, un sacerdote cuyo canto tembló por una fracción de segundo durante el himno del alba. Eran detalles diminutos, pero en un templo consagrado al silencio, cada gesto fuera de lugar era una grieta en la calma. Días antes de la ceremonia, un rumor se deslizó entre los pasillos como un animal herido. 3 vírgenes habían sido retiradas del rito durante las últimas estaciones. Nadie sabía qué les había ocurrido. Nadie preguntaba. Nadie pronunciaba sus nombres. Solo quedaba un rastro de inquietud, tan delgado como un hilo, pero imposible de ignorar. Mientras tanto, en el santuario interior, los sacerdotes discutían en voz baja. «Los signos son más intensos este año», dijo uno. «Ella no está preparada», respondió otro con temor apenas oculto. «El rito no existe para proteger a la elegida», sentenció el sumo sacerdote. «Existe para proteger al templo». Esas palabras, frías como piedra bajo luna llena, sellaron el destino de la joven. La víspera del ritual, al cruzar el corredor hacia la sala de purificación, ocurrió algo que nadie pudo explicar. Las llamas de todas las lámparas se inclinaron hacia ella, como si el fuego reconociera aquello que estaba por venir. No era una bendición, era un aviso. La Virgen sintió entonces que el mundo familiar que la rodeaba, las paredes, los cantos, la luz dorada, comenzaba a volverse extraño, distante, casi ajeno, como si algo invisible la estuviera observando desde dentro de su propia sombra. El conflicto despertó por completo al amanecer, no entre los sacerdotes y la elegida, ni entre la fe y el miedo, sino dentro de ella misma. Una parte de su alma quería huir. La otra sentía una extraña atracción hacia lo desconocido, hacia ese peso antiguo que parecía esperarla desde siglos antes de su nacimiento. Y cuando la puerta del recinto interior se abrió para recibirla, la joven supo que ninguna plegaria sería suficiente. El rito no buscaba destruir su cuerpo, buscaba algo más profundo, algo que jamás debió ser tocado. La puerta de piedra se cerró detrás de ella con un estruendo grave, como si el templo hubiese decidido tragarla por completo. El aire en el interior era denso, inmóvil, impregnado de un olor antiguo a óleo y resina. Las lámparas ardían con una llama azulada, una luz que no era humana, y proyectaban sombras alargadas que parecían respirar en las paredes cubiertas de símbolos ilegibles. La Virgen avanzó hasta el centro de la cámara, donde un círculo de obsidiana esperaba como un abismo sólido. Allí debía arrodillarse. Allí debía entregar su espíritu al misterio. Los sacerdotes entraron en silencio, rodeándola sin emitir una sola palabra. Sus túnicas blancas, iluminadas por la luz azul, parecían flotantes, casi incorpóreas. Eran guardianes del rito, pero también sus prisioneros. Ninguno de ellos dominaba realmente lo que estaba por despertar. El canto comenzó, una vibración profunda, casi subterránea, que hizo temblar el suelo bajo sus rodillas. La Virgen sintió cómo esa frecuencia atravesaba su pecho, entraba en su vientre, ascendía por su columna hasta envolver su mente. No era música, era un llamado. Entonces ocurrió. Primero fue un ligero entumecimiento en las manos, luego una presión en el pecho que la obligó a inclinarse hacia adelante. Y finalmente, algo indescriptible, una sensación de que su alma estaba siendo observada desde dentro, como si una presencia invisible examinara cada rincón de su espíritu. No había dolor, no había sangre, no había violencia física, pero sufrimiento era brutal, un sufrimiento de conciencia, de identidad, de silencio arrancado. La Virgen intentó respirar, el aire no respondía, intentó pensar. Los pensamientos se deshacían en oscuridad líquida. Intentó sostenerse, pero sus brazos cayeron, derrotados por una fuerza que no vinha de fora, mas de dentro. Los sacerdotes continuaban el canto, impasibles, como si ya hubiesen visto aquella disolución espiritual centenas de veces, porque la verdadera caída del rito no era el cuerpo arrodillado, era el alma doblándose ante un poder que nunca debería haber sido tocado. Cuando el canto cesó, ella permaneció en silencio absoluto. Su mirada estaba fija,
vacía, perdida entre el mundo visible y otro que no tenía nombre. Uno de los sacerdotes se inclinó sobre ella y murmuró: «Ha regresado». Pero algo en su interior había quedado atrás, un fragmento que el rito había tomado y que jamás devolvería. La llevaron fuera de la cámara sin celebración, sin explicación, sin compasión, no porque no la valoraran, sino porque sabían que había cruzado un límite del cual ninguna virgen regresaba intacta. El rito no arrebataba la vida, arrebataba algo mucho más profundo, la parte del alma que permite dormir en paz. Durante los días que siguieron, la Virgen permaneció suspendida entre dos mundos. No hablaba, no lloraba, no respondía a su nombre. Sus ojos abiertos parecían mirar más allá de las paredes del templo, como si aún estuviera perdida en el eco del rito. Las sacerdotisas la cuidaban con una suavidad temerosa. Sabían que ese estado no era enfermedad, ni delirio, ni agotamiento físico. Era la sombra del rito, una brecha abierta en el espíritu que solo el tiempo y la voluntad podían cerrar. Cada amanecer, la joven se sentaba lentamente, como guiada por uma força que não vinha de seu corpo. Fio de consciência começava a regressar, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela resistia, como se partes de sua alma ainda estivessem presas naquela câmara de obsidiana. Os sacerdotes proibiram qualquer cura. Proibiram ervas, proibiram orações, proibiram perguntas. Lo que lleva dentro pertenece al silencio, dijo el sumo sacerdote. Nadie debe interferir. Assim, la Virgen ficou confinada a suas próprias forças. Seu aposento se tornou uma cela espiritual, não de pedra, mas de memória. Hasta que en la tercera noche, la resistencia comenzó. La Virgen despertó bruscamente, respirando como si emergiera de un sueño profundo. Se levantó sin ayuda, sin temblor, sin miedo. Caminó hasta la sala donde ardía la llama eterna. La llama que, según la tradición, simbolizaba el ojo de la divinidad sobre el templo. Se arrodilló frente a ella, y por primera vez desde el ritual, habló. «Estoy aquí». Su voz no era la de una joven quebrada, ni la de una mujer confundida. Era una afirmación. Un ancla lanzada al alma para impedir que se disolviera por completo. Cada noche regresaba, cada noche repetía la misma frase, cada noche la llama parecía titilar en respuesta. Pero essa resistência silenciosa não passou despercebida. As virgens mais jovens começaram a observá-la em segredo, percebendo nela uma firmeza que nunca tinham visto. Os sacerdotes, por outro lado, ficaram inquietos. Ela não deveria estar recuperando-se así. Uno. Ha visto lo que ninguna debería ver, dijo otro. Y la preocupación más profunda se volvió inevitable. Que la Virgen no hubiera sido quebrada por el rito, sino transformada por él. Porque un espírito que resiste ao abismo e regresa é o único tipo de espírito que o templo jamás conseguiu controlar. La revelación no llegó con estrépito, ni con luz cegadora, ni con palabras sagradas pronunciadas desde el cielo. Llegó como todo lo que pertenece al misterio antiguo, a través del silencio. En la sexta noche, cuando las constelaciones parecían más nítidas que nunca sobre el desierto inmóvil, la joven sintió un llamado interior. No era voz, no era pensamiento, era una resonancia profunda, como si una fuerza invisible pulsara al compás de su propio corazón. Dejó su lecho sin hacer ruido y caminó hacia el patio exterior del templo. Allí se erguía la estatua colosal de la diosa, tallada en piedra negra, con un rostro sereno que parecía contemplar no a los hombres, sino al tiempo mismo. La Virgen se detuvo ante ella. El aire se volvió más frío. El viento se extinguió. Ateo deserto pareceu prender a respiración. Y entonces ocurrió el milagro. Las lámparas que rodeaban la estatua se apagaron de golpe, todas al mismo tiempo, como si una mano gigantesca hubiera cubierto sus llamas. La oscuridad fue absoluta. Pero en medio de esa oscuridad, el cuerpo de la Virgen comenzó a emitir un resplandor tenue, dorado, imposible, una luz que no iluminaba el espacio, sino el espíritu. Los sacerdotes que vigilaban desde las sombras cayeron de rodillas al verla, dominados no por devoción, sino por temor. Sabían que esa luz no era un favor divino, era una respuesta.
La Virgen alzó la vista hacia la diosa y sintió dentro de sí un reenlace, uma pesa perdida de su alma, encontrando finalmente o caminho de volta. O rito não havia sido teste de pureza, não havia sido castigo. Havia sido uma abertura, uma passagem espiritual que nenhuma mente humana deveria percorrer. Compreendió sin palabras que la ceremonia no buscaba purificar a la Virgen, sino purificar el templo, y ella, sin saberlo, había actuado como puente, como recipiente, como testigo. No había recibido un don, había recibido un peso. Cuando la luz se extinguió tan silenciosamente como había nacido, la Virgen cayó de rodillas, extenuada pero despierta. Los sacerdotes se acercaron con cautela, como si temieran que la piedra misma del templo pudiera rechazar su presencia. Y supieron, sin que nadie lo dijera, que algo en ella había cambiado para siempre. No su cuerpo, no su mente, sino esa parte del alma que jamás vuelve a ser la misma después de contemplar o que no debe ser contemplado. El milagro del silencio no la había quebrado, la había transformado, y eso, más que cualquier señal divina, era lo que los sacerdotes realmente temían. Los días posteriores al milagro no trajeron celebraciones ni procesiones. El templo continuó con su rutina rígida, sus cantos medidos, sus pasos silenciosos, pero bajo esa fachada de normalidad, un cambio profundo recorría cada piedra, cada columna, cada aliento contenido entre los muros. Nada volvía realmente a su lugar después de que el sagrado se manifestaba sin permiso. La Virgen caminaba ahora con una serenidad distinta, una calma que no era sumisión ni fragilidad, sino una forma silenciosa de autoridad. No decía una palabra sobre lo que había experimentado, no intentaba enseñar, ni advertir, ni consolar, simplemente, y esa existencia, por sí sola, desestabilizaba todo un sistema construido sobre el control espiritual. Las vírgenes más jóvenes la observaban con admiración. Percibían en su mirada una profundidad que ninguna instrucción ritual podía otorgar. Un conocimiento que no provenía de los sacerdotes, sino de aquello que habita entre los dioses y los hombres. Los sacerdotes, por su parte, começaram a temê-la, não por medo físico, mas pelo que representava. Uma mulher que havia atravessado o rito e retornado com consciência intacta. Uma mulher que o sagrado não conseguira destruir, nem domesticar. En reuniones secretas murmuraban entre sí. Ella vio demasiado. Se convirtió en algo que no podemos dirigir. El templo será vulnerable mientras ella permanezca aquí, pero expulsarla sería una admisión de debilidad, y dañarla sería desafiar al mismo poder que la había marcado. Estaban atrapados. Mientras tanto, la presencia de la joven comenzó a generar un fenómeno inesperado. Los peregrinos que venían de tierras lejanas, aún sin conocer su historia, sentían una extraña claridad cuando la veían pasar por los corredores exteriores. Una sensación leve pero real, como si sus preocupaciones se ordenaran por un instante. Ese rumor, que una de las vírgenes poseía un aura que tocaba el espíritu, viajó más allá del templo, llevado por comerciantes, guardias y viajeros. Y como toda verdad prohibida, se propagó con más fuerza precisamente porque nadie estaba autorizado a hablar de ella. Con el tiempo, la historia de aquella mujer se transformó en un susurro persistente, una leyenda que escapaba del control sacerdotal, un eco indomable que insinuaba que lo sagrado no siempre obedece a quienes dicen custodiarlo. E assim nasceu seu legado, não como rainha, não como deusa, não como mártir, sino como la única virgen que regresó del abismo espiritual, llevando consigo una verdad imposible y viva. Cuando los siglos comenzaron a deslizarse como arena entre los dedos del tiempo, muchos templos se derrumbaron, muchos sacerdotes fueron olvidados y muchos ritos fueron devorados por el desierto. Pero la historia de aquella virgen, la única que regresó del abismo con el espíritu intacto, se negó a morir. No sobrevivió en papiros oficiales, ni en inscripciones sagradas, ni en los archivos que los escribas protegían con celo. Sobrevivió en algo mucho más poderoso, la memoria silenciosa de los que vieron y el eco persistente de lo que el templo intentó ocultar. Las generaciones posteriores recordarían Egipto por la grandeza de sus faraones, por la majestuosidad de sus pirámides,
por la eternidad de sus dioses. Pero entre los pliegues menos visibles de su historia, permaneció la sombra de un ritual que nunca debió existir. Un ritual que exigía no sangre, no sacrificio físico, sino la entrega de una parte del alma. La joven que sobrevivió al descenso no dejó instrucciones ni advertencias, no buscó discípulos, no desafió a los sacerdotes, no proclamó ninguna verdad. Su legado fue otro, la certeza silenciosa de que el espíritu humano, cuando enfrenta o innominable, puede transformarse sin romperse, y esa certeza, tan brillante como peligrosa, fue lo único que el templo no pudo controlar. Hoy, al mirar hacia ese pasado distante, entendemos que algunos ritos no purifican, hieren, que algunos silencios no protegen, encadenan, y que hay pruebas que ningún cuerpo debería soportar, pero que algunas almas, por razones que escapan al entendimiento humano, logran trascender. Si esta historia ha tocado tu alma, compártela para que no se pierda en el olvido. Porque hay verdades que los templos intentan enterrar, pero que los siglos siempre terminan rescatando.